Tesis, el alumno Néstor Antonio Enderica Armijos. En primer lugar, vamos a dar una lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación número 001, UPG, Facultad de Ingeniería Industrial, 2025. Sustentación de tesis para optar el grado académico de Magíster en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales. En la ciudad de Lima, el día 20 del mes de enero del año 2025, siendo las 13 horas, se instaló el jurado examinador de la sustentación de tesis titulada Implementación de un sistema de riesgos ergonómicos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del área de producción de langostinos de la empresa Gensin-Cia Limitada en el año 2023, presentado por el bachiller Néstor Antonio Enderica Armijo. Bien, estimados sustentantes, vamos a dar tiempo para que usted exponga sus conocimientos adquiridos en este proyecto y estamos a su espera. Gracias. Bien, antes de nada, pues muy buenas tardes, estimados doctores, miembros del jurado examinador, el doctor, mi asesor de tesis, los miembros que han sido parte pues, de todo este proceso de evaluación, calificación, revisión. De mi parte, pues agradecerles por el tiempo que se han tomado para atender mi requerimiento, ¿no? Con esta introducción, pues queremos dar inicio a la sustentación del tema de tesis de implementación de un programa de riesgos ergonómicos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del área de producción de langostinos de la empresa Gensin Compañía Limitada en el año 2023. Antes de nada, pues una revisión de la situación problemática referente al tema del por qué surge el tema de la investigación. Conocer pues que la empresa Gensin Compañía Limitada es una de las empresas más importantes que tenemos en el Ecuador en el tema de producción de langostinos. Dentro del proceso tenemos todo lo que es la parte del cuidado, alimentación, de lo que es en este caso el crustáceo y el tema de lo que es cómo se lleva el proceso productivo, ¿no? Recién en el Ecuador todavía tenemos un proceso bastante artesanal, está en proceso de transición, pues, y ese proceso de transición queremos ir analizando algunas condiciones desde el punto de vista ergonómico para ver desde nuestro punto de vista profesional cuál podría ser nuestro aporte para mejorar las condiciones de salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores, en este caso, pues que forman parte de la empresa, ¿no? Bien, también es importante conocer el aporte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que regula a través de lo que son acuerdos internacionales el fomento de la salud de los empleados a través de programas de prevención de riesgos, ¿sí? Con la finalidad pues que el ambiente de trabajo sea un ambiente de trabajo digno, tanto para hombres y mujeres a nivel global. Dentro de lo que es la OIT, ahí existen unos convenios internacionales que en este caso nuestro país, el Ecuador, forma parte de esos convenios y a su vez son de obligatorio cumplimiento, ¿no? También aterrizar un poquito más que el tema de la ergonomía, que es parte central de nuestra investigación, pues se define como una disciplina eh, capaz de analizar las interacciones entre el tema de el trabajo y los trabajadores, ¿no? Como ustedes conocen, esto es un sistema productivo formado tanto por la parte empleadora como la parte trabajadora, y en ese transcurso y en esa interacción, pues surge el tema del ambiente de trabajo, ¿no? Nuestra intención es definir ciertas condiciones que están establecidas en algunas normas para ver lo más prudente y lo más beneficioso para la salud de los mismos, ¿no? También es importante conocer pues que el Ecuador cuenta con una legislación, ¿sí? Que está regulada a través de
leyes, decretos ejecutivos, están establecidos también en la Constitución de la República del Ecuador y a su vez también el Código del Trabajo, ¿no? Dentro de lo que son normas de calidad se encuentra lo que son las normas INEN, que es el Instituto Nacional de Estandarización Nacional, que son las normas INEN, las normas técnicas que son analizadas pues, por expertos y que a su vez las adopta el Ecuador para también que sirvan como guía o como recomendación importante para la implementación de las empresas, ¿no? Y también recientemente tuvimos una actualización normativa que es el decreto ejecutivo 255, que establece unas características muy importantes dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También es importante conocer pues la situación actual de la empresa Gensin Compañía Limitada. Como yo les decía, pues es una empresa que por su impacto social, por su impacto económico, tiene un prestigio bastante grande dentro de lo que es el tema de producción acuícola, ¿no? Pero cuando uno ya aterriza a sus procesos internos, uno comienza ya a analizar detalles, surge el tema de que cuenta con riesgos que pueden ser gestionados, pues, y en este caso, pues motivo de nuestra tesis, sería el tema de los esfuerzos repetitivos, ¿no? Que van a ser parte de nuestro análisis, como el tema de la alimentación manual. También tenemos otros riesgos ergonómicos, como el tema de levantamiento de cargas, por el tema de posturas forzadas, que están relacionadas a tareas de mantenimiento, y por temas de pesca, ¿no? Que en este caso la pesca es una fase ya final del tema productivo y que en este caso también forma parte de la situación problemática de la empresa. Bien, ya analizando un poco el tema de los datos importantes, nosotros hemos analizado 4 años que representa en este caso las estadísticas que maneja la empresa, ¿no? Esto es una información que nos pudo suministrar la empresa, Gensin Compañía Limitada, pues referente a los 4 últimos años que se hizo el análisis, ¿no? Desde el 2020, 21, 22 y 23. Tenemos aproximadamente 7 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 6 el 2021, 2 el 2022 y 1 el 2023. Cabe señalar pues que durante eh, esta data que nos hizo facilitar la empresa, hubieron un proceso de transiciones en el tema de impulsar los avances tecnológicos desde el punto de vista técnicos, comerciales, el temas normativos, pues, y indistintamente, pues, esos avances tecnológicos también eh, indistintamente han ido mejorando ciertas condiciones, ¿no? Entonces, esta tablita referencia los días de incapacidad que se han generado y algunas pérdidas económicas que han presentado los días de las incapacidades referente a este tipo de accidentabilidad. Bien, adicionalmente es importante conocer los costos directos e indirectos que generan este tipo de enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo relacionados al tema de la rotación del personal. Ustedes saben que cuando se contrata cierto personal, hay veces el ambiente de trabajo no es el idóneo y el personal comienza a rotar. Entonces, esos indicadores de rotación de los trabajadores ha sido pues bastante fuerte y a su vez también estos indicadores a nosotros nos refleja de que existen condiciones laborales que no han sido idóneas. Entonces, nuestro análisis desde el punto de vista ergonómico pues nos han arrojado estos tipos de accidentabilidad referente al 2020, 2021, 22, 23 y 24, ¿no? Bien, dentro de todo el tema del esquema de nuestra investigación surge el problema general, que en este caso pues se lo planteó como podría mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de producción de langostinos en la empresa Compañía Limitada durante el año 2023. Dentro de eso pues se desglosó. Bien, ahí, perdón, ahí. Bien, dentro de eso pues se desglosaron los 3 problemas específicos de la investigación, pues hasta qué punto se podrá mejorar las condiciones ergonómicas, cuánto mejorará la situación actual de rotación de los trabajadores
y en qué medida se podrá mejorar la salud de los trabajadores. Entonces, nuestra investigación la hemos alineado en base a estos tres indicadores que pues en su parte final vamos a indicar pues si las medidas preventivas sugeridas en este caso a la empresa pues hasta qué punto han podido darse cumplimiento en base a los resultados que se han obtenido. Bien, es importante también pues conocer que la ergonomía también tiene un punto importante en la prevención de problemas de salud de los trabajadores. Como les digo, a veces las condiciones de trabajo afectan directa o indirectamente, en este caso, a la salud de los trabajadores y eso pues genera unas condiciones indirectas para los trabajadores, ¿no? Bien, ok. También es importante conocer pues que el Ministerio de Trabajo ejerce también en su rectoría en el tema de lo que es las investigaciones de este tipo de accidentes o enfermedades profesionales relacionados a lo que son dolores lumbares y riesgos ergonómicos en lo que corresponde a las cargas físicas, ¿no? A la capacidad del trabajador, a la capacidad de agilidad que puede darle el trabajador, en este caso, a su aporte laboral y si es que ese aporte laboral es o no está en este caso deteriorando su salud. Entonces, también la ergonomía se involucra mucho desde lo que es la parte de la salud ocupacional. Bien, tenemos también otra bibliografía referente al tema de la evaluación de los riesgos ergonómicos y impacto en la salud de los empleados de un GAT parroquial. Eso también se hizo un estudio, se tomó como referencia también para ver cuál es el impacto de la implementación de ciertas medidas muy cercano a nuestro proyecto. Y también, pues, esta investigación, que fue parte también de nuestro análisis, eh, se intenta elaborar un programa de riesgos para poderlo implementar y a su vez analizar las posibles mejoras o posibles consecuencias. Vale recargar, pues, que los programas de riesgo ergonómicos hay veces se controlan unos riesgos, pero se generan otros. Entonces, en esa situación nosotros tenemos que ser muy prudentes de analizar y hacer una evaluación de riesgos posteriores, ¿sí? Que se llama riesgo residual, para analizar pues si esas medidas correctivas han sido no eficaces y no han generado otro tipo de riesgo, ¿no? Tenemos también otro análisis también referente al tema de identificación en empresas de manufactura. ¿Sí? Estas también tienen una intención acorde a los riesgos identificados, pretenden elaborar una, un entorno laboral seguro para analizar si es que los trabajadores se verán o no afectados a largo plazo. Bien, como bases teóricas, nosotros podemos aportar el tema de la ergonomía, ¿sí? Como yo les decía inicialmente, la ergonomía es tratar de ajustar el entorno de trabajo hacia, en este caso, las necesidades del trabajador. Serían necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades antropométricas, necesidades de su entorno de trabajo, necesidades también de lo que son las condiciones de temperatura, humedad, que eso también puede influenciar directa o indirectamente en el desempeño de sus eh, labores. Y como parte central también de nuestra investigación sería el tema de lo que son las tareas repetitivas. Siempre es importante conocer si es que la carga de trabajo es o no es suficiente para el normal desenvolvimiento. Puede ser que exista menos carga laboral o en otros casos exista demasiada carga laboral. Y a su vez también nosotros a través de metodologías es importante conocer si el nivel de carga es o no es el adecuado. Y también el ausentismo laboral se lo consideró como bases teóricas importante para el tema de conocer las consecuencias de si los programas o no tienen una efectividad adecuada. Bien, una de las hipótesis generales, ¿no? El tema de la implementación generará un impacto positivo en las mejores de condiciones, en este caso de la empresa Gensin el año 2023, y a su vez esto se desglosa en las tres hipótesis específicas que forman parte de nuestro estudio. Vamos entrando un poquito al diagnóstico de la situación actual de la empresa, ¿sí? En este caso, pues, el- el- dentro del diagnóstico, como yo le digo, la empresa
dentro de sus operaciones trabajan, en este caso, en unas condiciones bastante manuales, ¿sí? Bastante manuales en el tema de lo que es la alimentación de las piscinas, ¿no? Bastante manuales y eso va a ser parte de nuestro estudio a través de una metodología que es una metodología de riesgos ergonómicos por repetición. Nosotros le conocemos como metodología OCRA, que también están sugeridos dentro de las normas ISO. La norma ISO 11228-3 es una norma que se recomienda para el tema de evaluación de riesgos ergonómicos con repetición, ¿sí? En este caso con cargas livianas, ¿no? Que es, en este caso se acomoda de manera muy necesaria al desarrollo de nuestro tema y a su vez pues ha sido una metodología de soporte para el tema de la evaluación de nuestro tema. Entonces, ya entrando un poquito en el tema de la empresa Gensin, se hizo un análisis de riesgos ergonómicos, en este caso del área de producción, de alimentación de las piscinas. Dentro de eso, pues nosotros hicimos un análisis y hemos desglosado en 3 acciones técnicas que forman parte, en este caso, de la investigación, ¿no? Que es el tema del uso del remo, el tema del recogedor de balanceado, que lo hacen manualmente, y el esparcimiento del balanceado en la piscina. Como le digo, nosotros, la empresa todavía maneja de manera muy artesanal y dentro de nuestra investigación pues se determinaron unos tiempos que demora en este caso una acción técnica, ¿no? En este caso el uso del remo tenemos que tiene 6 segundos, que es la parte de la ocupación. El llenado del recogedor tiene 2 segundos y esparcir el balanceado en la piscina tenemos 2 segundos. Entonces nuestro análisis se centró en 10 segundos en la parte de el análisis, ¿no? Bien, nosotros dentro de nuestro proceso de investigación tenemos que establecer unos criterios y esos criterios se los hace en base al análisis del puesto de trabajo, ¿no? Un trabajador promedio, que es un trabajador acuícola, tiene su horario laboral 8 horas, ¿sí? Que incluye 2 horas de pausa para el tema del almuerzo. También es importante destacar el proceso de alimentación que se lo lleva alrededor de 7 horas, ¿sí? Añadiendo a su horario trabajos o actividades varias, ¿no? En este caso no es solo la actividad de repetición, sino también se hacen unos análisis de las tareas extra laborales que hace el trabajador, como limpieza de bodegas, limpieza de lo que son insumos, la recogida de los residuos de campamentos, el tema de carga de combustibles, actividades de pesca, ¿sí? Actividades de conducción de vehículos. Entonces, todas esas actividades forman parte, en este caso, del entorno laboral del trabajador. Sí, entonces, si nosotros analizamos el estudio, nosotros estamos limitando que las actividades las centramos netamente al tema de repetición, porque la metodología OCRA, y en este caso la ISO 11228-3, establece pues el análisis específico de este tipo de actividades. Entonces, más o menos, dentro de los 10 segundos tenemos una jornada de 2.500 repeticiones, ¿no? También es, como le digo, importante conocer las pausas activas que hace el trabajador indistintamente, que son de alrededor de 5 a 10 minutos, en lo que corresponde a la que es limpieza de la canoa, el reciclaje de las bolsas y la carga de alimento balanceado, ¿no? Son 3 pausas que se hacen antes del almuerzo y 3 pausas después del almuerzo. Entonces, como en la camaronera existen algunas piscinas de balanceados, entonces, en este caso, pues el trabajador alimenta una, hace todo el proceso, en este caso de limpieza, y se traslada a otra piscina para continuar sus actividades. También es importante conocer, y fue parte de nuestro análisis, el tema del ritmo de trabajo, ¿no? El ritmo de trabajo lo establece el propio trabajador, no existe un ritmo de trabajo impuesto por parte de la empresa en donde certifique pues que tiene que hacer tantas actividades por minuto. La empresa en este caso pues determina el cumplimiento de la alimentación de toda la piscina como finalización de la jornada. Entonces existen, porque las piscinas no tienen la misma magnitud, unas son de 3 hectáreas, otras son de 5 hectáreas, otras de 10 hectáreas. Entonces, acorde al hectareaje que tiene cada piscina, pues se selecciona en este caso un tiempo prudente para el tema del cumplimiento de la actividad. También es importante conocer el tema de cómo recoge el alimento
Esa canastilla tiene máximo 4 kilogramos, ¿sí? Que es la parte de recoger el forma de balanceado para el tema del esparcimiento. Es importante conocer también que el empleado no usa guantes, ¿sí? No usa guantes, la conexión entre la pala y en este caso la mano del trabajador es sin protección personal. ¿Ya? Vale recargar pues que el trabajo se lo hace de manera artesanal, ¿ya? Y no se requiere precisión en el tema de la alimentación. Entonces, en este caso, pues no es un trabajo de precisión, simplemente es un trabajo de alimentación al voleo que le conocemos nosotros en el Ecuador. Bien, aquí tenemos una pequeña descripción de cómo se hace el proceso, ¿sí? El proceso, como ustedes ven, el colaborador tiene un remo, que es un remo artesanal hecho de caña guadúa, ¿ya? Y ese remo artesanal pues sirve para el desplazamiento tanto del trabajador como de la canoa, como del alimento balanceado. Entonces el trabajador se agacha y a su vez recoge, ¿sí? Con la pala y hace un proceso de esparcimiento. Entonces ahí ustedes pueden observar que el tema del remo tiene 6 segundos y el tema en este caso pues de la parte de recoger y esparcir tendría los otros 4 segundos. Ahí tenemos nuestro análisis de 10 segundos. Bien, la introducción del método OCRA, como ustedes conocen, está basado en la norma ISO 11228, que es netamente para lo que es la parte repetitiva de extremidades superiores. Entonces, ¿por qué recomiendan este método? Si ustedes ven en la parte, en el último párrafo, los expertos que diseñaron en este caso este tipo de metodología lo sugieren para empresas metalurgias, empresas agrícolas, que en este caso es el nuestro, agrícola y pesca, ¿no? Debido a que las actividades se realizan de manera artesanal y su elevado índice de enfermedades ocupacionales. Entonces, el método OCRA sería asociado a nuestra actividad. ¿Qué analiza el método OCRA? Analiza evalúa el riesgo en función de los siguientes factores: duración neta del movimiento, descansos repetitivos, frecuencia, duración y tipo de fuerza ejercida para la acción. Condiciones posturales, lógicamente de hombros, codo, muñeca y manos. Como yo les decía, esta es una metodología específica para el tema de lo que son extremidades superiores y algunos factores adicionales también que forman parte del análisis, como el tema de guantes, presencia de vibraciones, la precisión de la tarea y el ritmo de trabajo impuesto, ¿no? Entonces vamos a ir analizando algo bastante general, el tema de la frecuencia a ver, vamos aquí, la frecuencia de la acción, ¿no? Aquí hemos desglosado las 3 actividades técnicas, el tema del remo, el tema del recogedor y el tema de esparcir, ¿no? ¿Cuántas repeticiones tenemos? Sí, tenemos 3 repeticiones con su respectivo desglose en el tema de segundos y a su vez cuánto duran en la acción técnica, ¿no? Entonces, en el cálculo de frecuencia de acción tenemos que aproximadamente tenemos 18 acciones técnicas por minuto. Entonces, en la acción técnica, a ver, listo. Entonces sería nuestra frecuencia de acción 18 acciones por minuto. También dentro de lo que es la metodología OCRA, ¿sí? Tenemos una tabla que en este caso se analiza el tiempo de descanso del trabajador, ¿no? Cuántas pausas activas tiene. Entonces, como parte de nuestro análisis tenemos pues que en el caso de estudio, el trabajo es de 8 horas, que son 480 minutos, que incluye 6 pausas activas, ¿no? Las pausas que les mencionaba en el tema de cambiar de piscina, el tema de limpieza de la canoa, el tema de suministro de balanceado de la canoa y también el tema de almacenamiento de residuos, que en este caso son los sacos de yute. Entonces, todas esas tareas previas las hacen entre cambio de piscina, ¿no? También tenemos el tema de la jornada de almuerzo, sus 2 horas de descanso y por tanto se dio una puntuación de 2, ¿no? Que en este caso la metodología dice que existen 2 interrupciones por la mañana y la tarde de al menos 7 a 10 minutos, que era lo que les comentaba, y 4 interrupciones en total, ¿no? Que sería desde un promedio de trabajo neto, sería de 7 a 8 horas para el tema del análisis, ¿no? Entonces nuestro criterio pues fue seleccionar el indicador 2. Aquí tenemos también el tema de factores de frecuencia. Factores de frecuencia hace referencia al tema de
las acciones técnicas dinámicas, ¿no? Nuestro análisis consideró que el factor de frecuencia deberíamos asignarle un valor de 0, debido a que nuestras acciones técnicas eran, en este caso eran 12 acciones técnicas por minuto, entonces no supera el límite básico que son las 20 acciones, por ende se dio un análisis de 0, ¿no? Bien, el tema de factor de fuerza, el factor de fuerza en este caso pues está relacionado con el tema del movimiento de la canoa, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, tenemos un peso promedio, que es el peso del trabajador, de aproximadamente 75 kilogramos, el peso de la canoa, que también está cerca de los 75 kilogramos, y el peso en este caso del alimento balanceado, que es lo que se va a regar. Entonces, más o menos tenemos una estimación de 300 kilogramos, ¿no? Pero como ustedes conocen, pues la superficie donde se desarrolla la actividad es en el agua, por ende, pues solo va a existir una proporción, en este caso de trabajo, ¿no? Bien, también se analiza el tema del factor de postura, ¿sí? La postura del hombro. Como ustedes ven, el criterio OCRA establece pues la postura, elevaciones laterales, el tema de abducción, que es la parte de mover el brazo hacia arriba, y la parte también de aducción, que es la parte de mover el brazo hacia atrás, ¿no? Entonces, en base a nuestro análisis, nosotros hemos determinado pues que la que la parte, en este caso, de la postura del hombro, ¿sí? Debería tener, en este caso, una elevación lateral, ¿sí? Para poder, en este caso, ganar la distancia referente al tema del esparcimiento del material. Bien. Tenemos también las posturas de codo, ¿sí? Como ustedes ven, el codo, el movimiento hacia adelante, que lo conocemos como pronación, y el movimiento hacia atrás del codo, que lo conocemos como la supinación, ¿ya? También tenemos la flexión del codo hacia arriba y la flexión del codo hacia abajo, también referente al tema de los ángulos de inclinación. Tenemos en este caso nuestro análisis, ¿no? Bien, estas actividades pues nosotros hacemos un análisis y en base a eso hemos dado una puntuación, ¿no? Entonces tenemos la puntuación, que es en este caso del codo, 8. Tenemos también el análisis de muñeca, ¿sí? Como ustedes ven, se hizo un análisis referente al tema de flexión, desviación, se dio un puntaje de 2. El tema de agarre, ¿sí? Como ustedes ven, en este caso para armar la bandeja se necesita también eh, el tema del agarre de la bandeja, ¿sí? Se dio una puntuación de 8, ¿ya? Porque lógicamente el agarre va a ser todo el tiempo. Movimientos estereotipados, ¿sí? Que es una constante también que se agrega, ¿ya? Le vamos a agregar una constante de 3, ¿sí? Porque lógicamente existe el movimiento articulado entre hombro, codo, muñecas y dedos, ¿no? Entonces, como existe esa interacción entre las tres partes, eh, se hace una ampliación o agregarle un indicador de 3. Bien, tenemos también factores adicionales, como yo les decía, se adiciona un factor adicional 2 porque el trabajador hace la actividad sin guantes, ¿no? Dentro de lo que es la metodología se establece un factor multiplicador porque la tarea no se la hace las 8 horas, hay que considerar las horas de descanso. Entonces, como era una actividad de 270 minutos, aproximadamente 6 horas, ¿sí? De 5 a 6 horas, entonces el factor de multiplicación son 85. Entonces, dentro de lo que es la parte ISO 11228 establece que se haga una correlación de todas las formas, ¿sí? Identificadas, tema de ponderación de fuerza, frecuencia, hombro, codo, muñeca, agarre, y los factores adicionales, y tenemos un indicador de 22,95. Entonces, dentro de la metodología se recomienda, pues, que es un indicador de riesgo alto. Por ende, pues, justifica el tema inicial, que era de los antecedentes, la rotación excesiva de los trabajadores, porque las condiciones laborales son bastante agresivas. Por lo tanto, pues, se necesita mejorar el puesto. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de implementación? Las propuestas de implementación tienen que ir en base a estos 6 indicadores.
que es el tema de la reducción del nivel de manipulación repetitiva, ¿sí? La reducción del nivel de desarrollo de tareas, el nivel de riesgo en el lugar de trabajo, el tema organizacional que involucra netamente la organización del trabajo, el tema del diseño objeto de herramientas y el tema de la formación de los trabajadores. Es importante también, no está incluido dentro de la norma, pero me parece muy importante incluir los programas de vigilancia de la salud, que van a ser muy importantes en el tema de nuestro desarrollo y nuestro monitoreo permanente, ¿no? Bien, nosotros como sugerencia técnica hemos incorporado el tema de lo que son los alimentadores automatizados. Son unos alimentadores que ya se están implementando en el mercado, ¿ya? Y que lo que ayuda es a dinamizar en este caso o hacer la tarea, ya no hacerla de manera artesanal, sino hacerla de una manera técnica, ya sin la presencia del trabajador, lo que va a garantizar pues una mejor distribución del sistema de balanceado. ¿Ya? Hicimos un análisis de la comprobación de las hipótesis a través del tema de Wilcoxon, ¿ya? Entonces, establecimos unas condiciones iniciales que era sin la gestión y una contrastación con el tema de la implementación de las medidas que actualmente se han mejorado en la empresa, pues, y hemos tenido, pues, que según la metodología estadística es inferior, tenemos un nivel de significancia de 0,004, ¿ya? Que es inferior a lo que indica la metodología, que es 0,05. Por lo tanto, pues se acepta la hipótesis, se acepta indicando pues que en base a los análisis realizados existe una mejora significativa en los riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces, esa metodología de Wilcoxon se la analizó para la hipótesis 2, hipótesis 3, referente al tema de las condiciones, en este caso de los procesos de organización de la empresa, y también tuvimos un resultado de significancia de 0,01 que acorde a la metodología pues indica una mejora significativa en las medidas de control. Y para la hipótesis 3 también, lo mismo, usamos la misma metodología estadística, ¿sí? Por lo tanto, eh, nos dio un nivel de significancia de 0,03 inferior a lo que indica la norma. Por lo tanto, pues hemos analizado pues la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Como conclusión general, nosotros tenemos pues que la implementación de las medidas de gestión de riesgos ergonómicos tiene un impacto positivo desde el punto de vista de la mejora en la salud de los trabajadores, en la mejora de la organización del trabajo, en la mejora en el tema de la rotación de los trabajadores. Hemos tenido mejoras muy significativas. Lastimosamente, este tipo de automatizaciones que son ideales normalmente para riesgos ergonómicos genera un impacto social negativo que no es parte de nuestro estudio, que podría ser parte de otra investigación, pero es importante mencionarla, ¿no? El tema de la automatización en muchos de los casos genera desempleo, porque ya no se va a necesitar mano de obra, sino se va a necesitar el tema de sistemas automatizados que van a reemplazar la parte laboral. Como les digo, no es parte de nuestra tesis, pero es importante también considerarla, ¿no? Entonces, es importante la gestión preventiva, la mejora continua, el tema de los monitoreos de los riesgos, no solamente los riesgos ergonómicos, sino también otro tipo de riesgos que también forman parte, en este caso, de la actividad económica, y también en el tema de la mejora en los indicadores de las horas hombre trabajadas. Es importante conocer que las horas hombre trabajadas van en referencia con los días de permisos médicos ocasionados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. También es importante conocer, pues, complementar la nueva evaluación de riesgos, que es una evaluación de riesgo residual, en donde se determinó, pues, que los riesgos altos que teníamos inicialmente pasaron a riesgos medios y en otros de los casos a riesgos bajos. Entonces, dentro de las recomendaciones, siempre es importante focalizar los recursos económicos que puede manejar la organización en base a las evaluaciones que se puedan realizar a futuro en otros puestos de trabajo para poder impulsar el tema de la mejora en la organización. Siempre acompañando pues
del respeto a los derechos de los trabajadores y a su vez a mejorar mucho la productividad. Bien, eso sería pues de mi parte el tema desarrollado pues por el tema de la evaluación de los riesgos ergonómicos que ha sido parte de la sustentación. Muchas gracias, señor Néstor Antonio Engrica. En esta etapa vamos a proceder con las preguntas del jurado. Ante todo, queremos reconocer a los presentes de miembros del jurado, el señor magíster Jover Henry Arteaga Irene, es miembro y también se encuentra presente en forma virtual, nuestro decano Julio Alejandro Salas Bacala, su asesor, y nuestro magíster Jorge Alejandro Papanicolao de Negri, son miembros del jurado. Bien, entonces para continuar con las preguntas que usted tendrá que absolver, vamos a, en primer lugar, pedirle al magíster Jover Arteaga sus preguntas del caso. Tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bien, estimado tesista Néstor, interesante la presentación, interesante el estudio, la solución que se ha propuesto eh, y bueno, buena presentación, antes que nada. En relación a las preguntas que me gustaría plantear, es que entiendo, producto de tu estudio, la forma en que se abordó la problemática fue implementando ese mecanismo o dispositivo o equipos que mostrabas en una de las imágenes. Entonces, reemplazando, entiendo, eh, la mano de obra ahora por un equipo o ese mecanismo para hacer las tareas que estás analizando. Em, en ese sentido, mi pregunta sería, ¿cómo compararías en este caso los riesgos antes, cuando la tarea se realizaba de manera manual, con los riesgos después? Porque en los análisis estadísticos que hacías para testear tus hipótesis, eh, decías, en efecto, el programa de prevención de riesgos reduce los riesgos. Ahora, tú antes mencionabas los riesgos son altos cuando se hace de manera manual y después decía, se ha reducido, pero no veíamos cuáles son los niveles eh, de riesgo después de la implementación. No sé si en ese sentido nos podrías eh, explicar un poquito más a detalle. Claro, claro que sí, doctor. Como yo les decía de manera inicial, la situación problemática de la empresa fue que se realizaban todas las tareas de alimentación de piscinas de forma manual. Entonces, como ya es parte en este caso, pues muchos proveedores de balanceados invierten mucho en tecnología por el tema de responsabilidad social, empezaron a hacer unos proyectos pilotos en ciertas camaroneras para ver el impacto significativo desde el punto de vista del consumo de balanceado, ¿ya? Desde ahí inició el proyecto, ¿no? Entonces, al momento que se implementa al momento que se implementa el equipo, ¿sí? El equipo automatizado, como yo le digo, el trabajador se exime en un 95% de hacer la actividad. Es decir, el trabajador se va a dedicar a hacer otras actividades complementarias a la alimentación de piscina, pero ya no va a hacer esa actividad repetitiva. Es decir, existe un 95% de eliminación del riesgo. Entonces el trabajador lo que va a hacer, por ejemplo, ya no va a ser alimentar la piscina,
sino va a tener los sacos de balanceado para ir llenando. Déjeme ver, por aquí tengo para ir llenando estas tolvas blancas, ¿sí? Entonces, esa va a ser la nueva función del trabajador, ¿ya? Y como yo les decía, hay veces que esta medida de control genera nuevos riesgos, ¿ya? Pero esta medida de control, más bien, no solo el tema ergonómico, sino eliminó, por ejemplo, un posible riesgo de ahogamiento, un posible riesgo físico del tema de exposición al sol. Existió, por ejemplo, a disminución de la exposición de la humedad, es decir, hubo otro complemento en la mejora significativa de la exposición de los riesgos, no solo el ergonómico, sino de otros factores de riesgo. Mientras tanto, el trabajador se lo derivó para otro tipo de tareas. Lastimosamente, como yo les decía, lastimosamente, este medio de control en nuestra empresa generó casi más del 50% de desempleo, porque ya no vamos a necesitar que las personas hagan el tema del boleo manual como se lo hacía anteriormente, sino ahora lo hacen de manera automatizada. Y como hacían antes 5 trabajadores, ahora solo necesitamos uno para el tema de alimentación y suministro de balanceado a estas tolvas. Entonces, no quisimos entrar en el tema de la causa social, pero sí podría ser parte o inicio, en este caso, de otro tipo de análisis, ¿no? No sé si estaría por ahí contestada la pregunta. Muy bien, interesante, sí. Eh, en efecto, ¿no? Hay implicancias que se derivan producto de la solución implementada. Ujú. Eh, Bien, mi segunda pregunta, y con esta cierro de mi lado, es mirando un poquito más allá del contexto específico que has explorado dentro de esta compañía allí en el Ecuador. eh, ¿Cómo crees tú que tus hallazgos o los resultados de tu investigación y el programa que has propuesto, en este caso para prácticamente mitigar o eliminar los riesgos, se puedan replicar o adaptar por otras compañías en sectores relacionados a las actividades de la compañía donde has hecho el análisis? ¿Cuáles creas que sean las implicancias en otros sectores de la solución que se ha implementado en este caso? Sí, mire, yo, como le digo, la propuesta, esta propuesta, en este caso de control de riesgos ergonómicos, lo podemos socializar con muchísimas empresas, incluso en el norte del Perú, que es la parte de Tumbes, que también se dedican al tema de producción de langostinos, no a la escala como lo hacen en el Ecuador. El tema es que también hay que ser muy cuidadosos, porque como le digo, puede tener un impacto positivo desde el punto de vista de la salud en el trabajo, pero puede tener un impacto muy negativo por el tema de lo que son los comités de empresa. Más bien, ellos pueden bloquear el tema de la mejora tecnológica, de la mejora en los procesos, viendo afectado su fuerza laboral. Entonces, para nosotros es un poco delicado porque, por ejemplo, en Ecuador manejan comités de empresa muy fuertes, en donde se resisten mucho al tema de implementación de estas medidas de control automatizadas porque se ven muy afectados los intereses. Análisis es un análisis técnico, ¿sí? Como ustedes ven, es un análisis extremadamente técnico y nosotros nos vamos a inclinar por ese tema, ¿no? Tratando a través de lo que son acá tenemos sectores agremiados, que son muchas empresas camaroneras, y a su vez, pues, no solo es el tema ergonómico, ¿no? Sino que también ha generado una eficiencia significativa en los procesos internos de la organización. Entonces, es un tema positivo de la mano, el tema de producción, el tema de salud ocupacional, el tema de condiciones de trabajo, la implementación de estos alimentadores automatizados. Entonces, nosotros hay veces, cuando proponemos soluciones técnicas a las empresas, lastimosamente en el Ecuador el tema de los comités de empresa son muy fuertes, hay veces tratan de bloquear estas propuestas técnicas
porque ellos visualizan una amenaza a sus puestos de trabajo. Pero bueno, nosotros somos técnicos y damos soluciones técnicas, ¿no? Y nuestro interés es que estas propuestas no solo se las vea a través de la parte de productividad, de la parte del negocio prácticamente de producción de langostinos, sino también que se amplíe el enfoque a una parte de salud ocupacional y como mejora de condiciones de trabajo. Siempre va a ser nuestra postura esa, ¿no? Claro, bien, bien. Solamente para complementar, más allá de las implicaciones sociales que mencionabas, eh, no sé si nos podrías dar un poquito más de explicación en el sentido de que si estas tecnologías están disponibles en el mercado o es una tecnología que ustedes la desarrollaron internamente y la pusieron en marcha. Eh, en ese sentido iba mi pregunta, si otras Ah, ok, compañías en el ok. sector podrían adoptar este tipo de tecnologías, si es así, las podrían encontrar en el mercado o no, o la tendrían que Ujú. diseñar ellos mismos. En ese sentido iba mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muy bien, doctor. Como le digo, hay empresas, por ejemplo, en el Ecuador tenemos Expalsa, que es una fábrica de balanceados, que ellos han invertido en tecnología de estos alimentadores. Nicovita, que es una empresa peruana de marca reconocida a nivel internacional, también ha invertido mucho dinero en el tema de este tipo de alimentadores. Entonces, incluso, por ejemplo, hay una industria china también que hace importaciones para el Perú, para el norte de Perú, para el tema, por ejemplo, en Ecuador, que trae una tecnología mediana, ¿no? Muchas gracias, Magíster Arteaga, por sus preguntas. Ahora vamos a pasar al Magíster Jorge Alejandro Nicolau Netegri, quien va a hacer su pregunta. Buenas tardes, miembro del jurado, con su venia, señor presidente. Néstor, una primera pregunta. ¿La prueba de Wilcoxon es una prueba paramétrica o no paramétrica? Paramétrica, doctor. ¿Estás seguro? Si el análisis que se hizo, un análisis en base a unos resultados de las tablas y en base a eso, pues se hizo nuestro análisis con la metodología. Cuando mencionas eso, ¿antes qué hiciste? Para decirme que es una prueba paramétrica. Bueno, se tomaron los datos experimentales, ¿no? Los datos de días de bajas, las causas principales de accidentabilidad y posterior, en este caso, a las medidas implementadas,
empezamos a ver las disminuciones, en este caso, de ausentismos laborales y los indicadores que fueron parte de nuestro análisis, ¿no? Entonces se analizó el antes y se analizó el después para, según el tema de las pruebas, pues determinar pues si nuestra hipótesis, las tres hipótesis principales, tenían o no una aceptabilidad o una mejora para determinar pues si eran efectivas o no la implementación de las medidas. Lo primero se hace la prueba de normalidad y tu prueba de normalidad ha salido no paramétrica. Wilcoxon es una prueba no paramétrica. ¿De acuerdo? Segunda pregunta. En tu estudio, ¿en qué época del año lo has hecho? ¿En verano o invierno? ¿Hay algún tipo característica de mayor fatiga o no en los trabajadores? Bueno, en el tema, por ejemplo, de la exposición de los riesgos ergonómicos, no se analizó el tema del entorno, de la temperatura del trabajo. No fue parte de nuestro análisis realmente, ¿no? Nuestro análisis fue un análisis, en este caso, de la repetición por alimentación. Si nosotros quisiéramos ampliar el estudio por el tema de lo que es temperatura, más demanda de trabajo se genera cuando existe mayor temperatura, que en este caso sería en invierno. ¿Sí? Tenemos temperaturas que bordean los 38 grados centígrados, en donde en este caso, pues el langostino, ¿sí? Por la temperatura del agua, comienza a desarrollar mucho más rápido, por ende tenemos mejor demanda de producción y por ende más demanda de trabajo, si es que se lo podría analizar de esa forma. A diferencia que en verano la temperatura bordea los 18 grados, 19 grados en Ecuador, en donde la temperatura no es apta, hablemoslo así, el camarón se enferma demasiado, el camarón no crece, por ende, pues la alimentación baja y por ende, pues se necesita tener otro tipo de controles biológicos en el desarrollo del camarón. Como le digo, nuestro estudio no fue enfocado un poco al tema del ambiente de trabajo, que podría ser una forma complementaria del análisis de ergonomía, más nuestro estudio fue por el tema de la repetición. Pero complementando su pregunta, como le digo, más demanda de trabajo tenemos en el tema de el clima invierno, que es las temperaturas muy altas, ¿no? Ok, eso es todo. Ujú. Gracias, doctor. Doctor, vamos a, bien, vamos a hacerle las siguientes preguntas de parte de la presidencia. El tema que usted ha tratado es bastante interesante y está muy ligado a la carga laboral que se realiza constantemente. Y la carga laboral veo que no es muy significativa, no es muy fuerte, es más o menos liviana, podría decir, comparando con otros tipos de carga. ¿Por qué usted desarrolló un análisis ergonómico? ¿Cuál fue los principales motivos? Gracias, doctor, por su pregunta. Bueno, nuestro interés fue porque en el área acuícola, que es la producción de langostinos, no tenemos mucho desarrollo de investigación desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el área de ergonomía. Entonces, nuestro interés fue conocer un poco más la actividad económica de producción de langostinos y también generar esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de investigación que va a permitir otros campos de investigación, no solo en la ergonomía, sino en el análisis de otros tipos de riesgos físicos, químicos, psicosociales, ¿ya? En este caso, pues la actividad económica de la producción de langostinos tiene distintos tipos de riesgos, distintos factores de riesgo, y pues nuestro interés es que es una industria que económicamente es la segunda más importante en el país,
pero que no tiene legislación propia en el tema de seguridad y salud en el trabajo, más aún en el tema de ergonomía. Entonces, nuestro interés es que con este estudio de investigación demostrar que con implementaciones de sistemas tecnológicos se puede mejorar las condiciones de trabajo. Aparte de esto, que nuestro estudio sea referente como uno de los primeros que se hagan en el tema de la industria acuícola, y también pues nosotros potencializar la legislación de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ustedes ven, hay muchos sistemas productivos que son parte de análisis, pero el tema de lo que es la parte acuícola casi no existe bibliografía, no tenemos muchos análisis de investigación en esta área, entonces nuestro interés es crear ese aporte de innovación, ese aporte educativo y ese aporte pues que abra las puertas a otros profesionales también a hacer investigación en esta actividad económica. Bien. También nosotros, cuando hacemos el estudio que usted ha hecho muy bien, lo veo bastante completo, lo felicito. Gracias. Ahora, dándonos un poquito más, que el aspecto de automatización es muy importante también en este medio, porque hay que guardar un clima bastante favorable, características de cómo darle una alimentación adecuada a cada uno de los camarones. ¿Qué otros métodos o qué otras características eh, son automatizadas, me refiero al aspecto automatizado, que nos permitan desarrollar en este medio? ¿Cómo deberíamos hacerlo para evitar los casos de ergonomía o aspectos de enfermedades ergonómicas que se puedan producir? Pero ¿qué otras características nos podemos proyectar que permita un mejor uso de la materia prima, un mejor desarrollo, una mejor alimentación? Bien, mire, el tema de la industria acuícola, especialmente en el Ecuador y en el norte del Perú, se encuentra en esa transición, de pasar un proceso manual, 100% manual, a un proceso mixto. Hay tecnologías, por ejemplo, que se están haciendo. Hay unas tecnologías que están trayendo de China, unos que son como barquitos, ¿ya? Esos barquitos, por ejemplo, se los llena de balanceado y usted con un control remoto desde la orilla de la piscina, usted va direccionando el tema de la alimentación. El tema es que demora más tiempo, ¿sí? Demora más tiempo, el proceso se ha vuelto ineficiente, ¿sí? El tema de la tecnología no es buena. Entonces, se han hecho algunos estudios, ¿no? Algunos estudios para el tema de la alimentación automatizada. Otros, por ejemplo, cuando las piscinas son grandes, se elimina el tema del remo. Se ha hecho unas como tipo barcazas con unos motores fuera de borda, unos pequeñitos. Esos motores están instalados en la canoa y con eso el desplazamiento del trabajador es mucho más rápido. ¿Ya? Tampoco es eficiente porque esos motores involucran combustible, usan diésel. Entonces, al momento que usted se desplaza, esos residuos de diésel se quedan dentro de la piscina y al momento de la pesca se hacen muestreos dentro de lo que son la exportadora y comienzan a generar residuos de diésel y a su vez pierde calidad el producto alimentario que va a ser exportable. Entonces, todas esas tres avances tecnológicos se han tratado de implementar, pero el más acertado ha sido en este caso estos alimentadores estacionarios que tienen un software importante para el tema tienen unos sensores más o menos, ¿no? Ese sensor detecta la presencia del camarón y en este caso bota el balanceado, el camarón se va y el equipo deja de suministrar balanceado. Con eso ha habido un ahorro económico, el suelo no se satura por el exceso de balanceado, el camarón crece de manera proporcional acorde a su alimentación. Y aparte de eso, pues el tema del impacto positivo en el tema de riesgos ergonómicos,
también se ha visto beneficiado por la incorporación de estas tecnologías. Entonces, esos 3 proyectos, ¿sí? Como le digo, se han tratado de implementar en el mercado. 2 me parece que no han tenido éxito, que es el de los barquitos y el tema de los motores fuera de borda, pero este tercer proyecto que me parece mucho más innovador, mucho más tecnológico y que ha tenido mejor impacto en el mercado, pues me parece que está teniendo un acierto bastante importante en el tema de la industria de la producción de langostino. Gracias. Entonces, con esto confirma de que es necesario mayor investigación para el desarrollo de estas características, perdón, estas características de investigación de parte de las universidades, los institutos, incluso los trabajadores, para desarrollar aspectos que nos permitan adecuar la situación de alimento, de bienestar de los camarones, de todas estas diversas características, de automatizarlo y hacerlo más eficiente, como usted lo ha dicho. Entonces, de tanto de Perú como de Ecuador, necesitamos implementar mayor de desarrollo, mayores criterios. Muchas gracias por Claro, su... por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a quedar aquí, vamos a darle tiempo a nuestro decano, asesor de su tesis. Muchas gracias, señor presidente. Permíteme, Néstor, felicitarte por haber culminado con éxito la elaboración de tu tesis, aunque creo que te has demorado un poquito, ¿no? Pero 7 años, doctor, 7 años. buenos resultados. Mis felicitaciones del caso. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Bien, muchas gracias. Vas a pasar a una sala de espera. Vamos a deliberar. ¿De acuerdo, Néstor? Gracias, gracias, doctor. Esperas ahí, en la sala de espera y después te vamos.
de grado académico de magíster profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales. En la ciudad de Lima, del día 20 del mes de enero del año 2025, siendo las 13 horas, se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Implementación de un programa de riesgos ergonómicos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del área de producción de langostinos en la empresa Genjin Compañía Limitada en el año 2023, presentado por el bachiller Néstor Antonio Enderica Armijos, para optar el grado académico de magíster profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido aprobado con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de magíster profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales al bachiller Néstor Antonio Enderica Armijos. En señal de conformidad, siendo las 4:10, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por conclusión el acto. Firmados, doctor Juan Manuel Rivera Poma, presidente, magíster Jover Henry Arteaga Irene, miembro, doctor Julio Alejandro Salas Bacala, asesor, y magíster Jorge Nicolás Alejandro Papanicolao de Negri, miembro. Y se felicita al sustentador, que ha sido muy buena y estamos muy complacidos de su trabajo. Ahora nosotros tenemos como costumbre una juramentación. Generalmente utilizamos el crucifijo y la Biblia como símbolo de esta sustentación. ¿Usted tendría algún impedimento de hacer la juramentación? No, doctor, ningún impedimento. Y por favor, ¿podría repetir? ¿Tiene? ¿Sí? No. No tengo ningún impedimento, doctor. Bien, muchas gracias. Como tal, vamos a proceder a la... Levanta tu mano derecha. Bien. Juráis, por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al grado de magíster con el criterio de justicia, eficiencia y desenvolverse con valores y principios profesionales, poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ingeniería Industrial, os premien. En caso contrario, os lo demanden. Felicitaciones. Gracias, doctores. Felicitaciones. Gracias.